Dios les bendiga. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente deseándoles una feliz noche y gracias por estar conectados con nosotros. Les damos la bienvenida, que esperemos de que hoy hayan tenido un día de victoria, de bendiciones, de buenas nuevas. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos saludar a todos los hermanos que se toman el tiempo de estar conectados en estos momentos. Si nos puedes escribir y decirnos tu nombre para saludarlo. Claro que sí. Aquí, bueno, estamos saludando a Melanie. Dios te bendiga, Melanie. Dios te bendiga, Josh. Buenas noches. Espero que qué tal estuvo su día. Espero que haya sido de bendición, que hayan ocurrido cosas grandes y maravillosas. Hola, Diel, ¿cómo estás? Bendiciones. Para gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esperamos, buenos, que hoy haya sido un día de victoria, de buenas noticias, de que los cielos se hayan abierto a su favor. Hola, ¿cómo estás, Josh? ¿Qué tal tu día? Linda noche, dice Dios. Amén. Tremendo. El Señor ha puesto en nuestro corazón una palabra que nos ha dado fuerza en un momento que hemos estado con un bajón de ánimo, se puede decir. Pues sí, tantas cosas a la vez que han pasado y la verdad es que bueno, uno desea que todo camine perfectamente, pero Dios es dueño del día, de todo, de las circunstancias y de las situaciones, y sabemos que Él tiene control de cada una de ellas. Así es, y gracias le damos a Dios por la vida de cada uno de los hermanos y de las personas que se conectan y que nos siguen en el ministerio. Amén. Así es, entonces vamos a empezar a orar. Empezamos orando, ¿te parece? Sí, Señor, me parece muy bien. Hola, Luchi, bienvenida, gracias por haberte unido con nosotros. Y sabemos que el Señor tiene una palabra poderosa para cada uno de ustedes. Sabemos que Dios es un Dios grande y maravilloso, perdonador, que transforma los corazones y actúa de forma como Él quiere en cada una de las vidas. ¿Okay? Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor obrando en gran manera. Amén. Y oramos que mientras estemos ahí meditando en la palabra, ¿no? Amén. El milagro que están esperando pueda ocurrir, ¿verdad? Y que Dios tome control de cada situación que estén atravesando, que no haya distracción, que esta palabra tomará solo unos minutos, pero será de mucha bendición. Sí, y la verdad es que nos gozamos muchísimo que ustedes estén aquí, que estén recibiendo de parte del Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta maravillosa bendición, y que tengan un tiempo no solamente para compartir con nosotros, sino que la semilla quede implantada en sus corazones. Así que Amén. vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel y eres verdadero. Te entregamos este tiempo de oración en tus manos, este tiempo en que vamos a compartir tu palabra. Así que es, seas Señor. tú dándonos sabiduría y dándonos entendimientos para que esta palabra penetre en nuestros corazones y actúe de una forma diferente, Dios, y que dé el fruto por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tremendo. Queremos compartir una palabra basada en el tema el Dios de promesas. Amén. Así es. Nos gustaría saber cuántos de los que están conectados en el internet tienen una promesa de Dios. Amén. ¿Cuántos realmente tienen una promesa de parte de Dios? Así Y una es. promesa que aún no se ha cumplido. Sí, y que aún retumba en tu corazón, y muy posiblemente hay muchos que se les ha olvidado su promesa, pero en esta hora el Señor está trayendo a memoria ese momento o en ese instante en que le dio esa promesa. Claro, porque las promesas vienen a cumplimiento, pero tienen un tiempo para que se manifiesten o se materialicen en lo natural. Así que si tienes alguna promesa de Dios y no se ha cumplido, te pedimos que la compartas
Me gustaría Me escucharla. gustaría escucharla. Ejemplo, una de las promesas que Dios siempre nos da es que nosotros en nuestra casa serviremos al Señor, Amén. Así es. o que nuestra casa y nosotros seremos salvos, Y que Jehová es mi pastor y que nada me que nada faltará. me faltará. Y que no traigas a memoria las cosas pasadas, porque aquí yo hago cosa nueva que pronto saldrá a la luz. Tremenda Amén. promesa. Así es. También tenemos promesas sobre nuestros hijos. Ujú. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Así es. Dios es un Dios de promesas. Amén. Y bueno, y si no las podemos contar y hablar de ellas, o sea, tenemos una promesa para cada día, Para incluido cada hasta día. para cuando el año es bisiesto. Amén, así es. Tenemos promesas en cantidades. Pero muchas cosas que no sabemos respecto a las promesas de Dios es que hay promesas de Dios que son condicionadas. Amén. ¿Y qué es una promesa condicionada? Es una promesa que tú debes hacer tu parte y Amén. Dios hace la de Él. Amén. Ejemplo, la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es. La primera parte la debes cumplir. ¿Qué es creer? Que es creer. Crees en el Señor Jesucristo, tú crees y entonces Dios cumple la otra parte en el tiempo perfecto de Él. Así es, que serás salvo tú y tu casa. Es también la promesa que vemos los diezmos. de los diezmos, Ajá, exacto. exacto. Dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ajá. Y yo reprenderé al devorador por vosotros. Y abriré la ventana de los cielos. Ajá. O sea, hay promesas que tienen una condición para cumplirse. Y Amén. queremos hablar de una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Amén. Desde Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Pero no fue Abraham quien conquistó la tierra, aunque la promesa se la dio a Abraham. Y desde Abraham, cuando Abraham no tenía ninguna, o sea, no tenía hijos. No tenía No hijos. había generaciones Wow. de parte de Abraham. Tremendo. Ujú. No Pero- tenía hijos y aún así Dios le dio una promesa. Amén. Así Una es. promesa. Eso es muy poderoso, que aún cuando no tenemos nada, Dios nos da una promesa. Y Amén. quizás personas Así que es. están emprendiendo, que quisieran emprender un negocio, y Dios le ha dado una promesa de que serán prósperos, ¿verdad? Amén. Pero no tienen nada, no tienen con qué iniciar ese negocio y Amén. estarán pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Así es. Pero si hay una promesa sobre tu vida, esa promesa se va a materializar. Amén. Esa promesa vendrá a cumplimiento. Sí, a veces tenemos temor, ¿verdad?, de tomar decisiones o aceptar las promesas que Dios nos ha dado porque pensamos que somos nosotros mismos que nos estamos hablando y no es el Señor el que está hablándonos. Entonces, muchas veces Dios nos viene confirmando de que Él nos está dando esa promesa, de que nos habla a través de otras personas, pero no nos enfocamos a escuchar o a entender la voz de Dios. Y yo creo que para eso también debemos orarle al Señor, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender sus palabras y a escuchar su voz y a entender lo que nos está diciendo. Amén. Porque ciertamente cuando la promesa retarda, que pensamos nosotros que retarda, ¿verdad? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Así. Tendemos a desanimarnos, tendemos a menguar en la oración, Así a es. menguar en la fe. Y esto es una estrategia del enemigo, porque mientras la promesa tarda, el enemigo va a hablar a tu mente y te va a decir, pues ya no se va a cumplir. Te trae desánimo. Ajá, lo que Dios te dijo es mentira. No fue eso lo que tú escuchaste. Amén. Escuchaste mal. Dios no te va a cumplir esta promesa. Y eso es una estrategia del enemigo para matar nuestra fe y alejarnos de la comunión o de la relación con el Señor, ¿verdad? Sí, de hecho yo estaba, mientras estudiaba esta palabra, ¿verdad?, y meditaba un poco, había algo que nos hace sostener y es la fidelidad. La fidelidad a esa Sí. promesa, ¿verdad? Amén. O sea, tenemos que ser fiel a lo que Dios nos dice. Tenemos que creer, apoderarnos de esa palabra y, mejor dicho, o sea, que esa palabra
sea nuestro respirar, sea nuestro sentir a cada momento, porque lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumplirá. Amén. En su tiempo, pero lo cumplirá. Amén. Y de nosotros depende qué tan fiel somos a creerle a Él. No se trata de cuánto tiempo pase para que se cumpla, se trata de creer y estar confiado y ser fiel a lo que Él nos ha prometido. Amén. Dice que la fe sin obra es muerta. Así Muchas es. veces tenemos la promesa, pero no damos pasos para avanzar en esa promesa. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel después que salieron de Egipto? Estaban en el desierto, tenían 40 años dando vueltas en el desierto. Sí. Y vamos a leer cuando Moisés recibe una orden de Dios y le dice: ve a reconocer la tierra que yo te he dado. Amén. Esta palabra está en Números 13, dice el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés, Amén. diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra, Así es. la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Mira, Dios aquí le dice, la cual yo le doy a los hijos de Israel. O sea, el Señor le estaba colocando ¿Verdad? todo en bandeja de plata. Exacto. La promesa que Él le dio, Dios se la dio, pero ellos solamente tenían que ir y reconocer la tierra que ellos habían de adquirir. Amén. Habían de adquirir, porque esta tierra ya le Dios pertenecía. ya le pertenecía. Exacto. Ahora, hay unos pasos importantes, amados hermanos, que queremos que anotes si puedes, si no lo grabes en tu mente y puedas hacerlo tuyo, estos pasos que te vamos a dar para que tu promesa venga a cumplimiento. Amén. Porque muchas personas piensan, bueno, Dios me dio una promesa y me quedo sentado en mi casa y me quedo durmiendo. Algún momento se cumplirá. Algún momento se cumplirá. Bueno, y no es así. Así Hay es. promesas que son condicionadas. O escuché a un profesor del Instituto Bíblico que me dijo estas palabras: todas las promesas son condicionadas. Amén. Amén. Tremendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son esos pasos que debemos hacer nosotros para que esas promesas se cumplan? Ya Dios le había entregado la promesa a Abraham. Ajá. Y Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ya Dios había soltado una palabra de sus labios, una palabra de su boca. Y cuando Dios suelta una palabra de su boca, esa palabra, dice la Biblia, Va a llegar a cumplimiento. claro, y no regresa el vacío, Amén. Así no es. sino que va a dar el fruto para el cual Él la envió. para el cual Él la envió. Entonces, Amén. cada uno de ustedes, hermanos, que tiene una promesa en esta hora y no se le ha cumplido, no desmayen, no pierda la fe. No dudes. No dudes, porque ahora te vamos a dar unos pasos para que esa promesa tú la puedas mantener vigente. Amén. Porque muchas veces nosotros, el desánimo, la incredulidad, hace que esa promesa muera. Exactamente. Y entonces lo que logramos es que se atrase su cumplimiento. Así es, que se atrase su cumplimiento hasta que Dios nos procese y estemos preparados para que esa promesa venga a cumplimiento. Amén. Es muy importante que los espías, cuando fueron enviados a Jericó, Dios los envió a reconocer la tierra de Canaán, ¿verdad? Fue de Sí. Canaán. Ellos fueron allá a reconocer esa tierra, pero mira lo que dicen ellos. Cuando ellos vieron la tierra, realmente dijeron, el versículo 13-17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subí aquí al Neguet y subí al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Dios realmente no le dijo a Josué: ve y reconoce la tierra si hay fuerte o no. Dios le dijo: la cual yo os doy a los hijos de Israel. Así Dios le es. dijo: yo te la entrego, no importa lo que haya allí, ya yo te entregué esa tierra. Amén. Pero- y por lo menos, y disculpa aquí, Josué y Caleb creyeron en esa promesa. Claro, Se apoderaron desde el inicio cuando el Señor les dijo que les iba a entregar esa tierra, de que esa tierra le pertenecía a ellos, que era de ellos, que simplemente iban a ir a reconocerla, a conocer el lugar que Él ya les había destinado Claro. para ellos. es muy importante que Moisés le da instrucciones a ellos
incluso le dice, reconozcan la tierra. Veo que dice aquí si la tierra es buena o es mala, si la tierra da fruto o no da fruto. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con estos espías? Que ellos no se enfocaron en la tierra y en el fruto, Amén. sino que ellos se enfocaron en los gigantes que estaban dentro de la tierra. Así es. Amén. Y ese fue el pecado de incredulidad que le impidió al pueblo de Israel, a esa generación, entrar en la tierra prometida. Amén. Y por lo menos aquí muchas personas en este momento se sienten así, hermano. O sea, Amén. ven los gigantes que tienen esa situación, ese problema, esa circunstancia, que las tribulaciones en la familia, en el matrimonio, y se han enfocado en el gigante en vez de enfocarse Amén. en el que le ha dicho: yo estoy contigo, yo pelearé por Amén. ti, quédate tranquilo, Jehová es tu pastor, yo te proveeré, Jehová Rafa, Jehová Jireh. O sea, el Señor nos ha dicho que Él va a estar con nosotros. Tremendo. Y entonces debemos de quitar la vista de la situación y del problema. Amén. Pongamos la vista y la mirada en el Señor, en el que soluciona, en el que dice: yo doy a los hijos de Israel. O sea, yo di, ya el Señor dio a su Hijo Jesucristo a morir por la cruz, en la cruz por ti. ¿Ves? Entonces, esto es algo que el Señor, ¿verdad?, está hablando a sus hijos. Es importantísimo esta parte, porque mira lo que dice el versículo 27. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Amén. La que ciertamente, mira lo que dice, la que ciertamente fluye leche y miel. Wow. Y este es el fruto de ella. Ellos trajeron una muestra Amén. del fruto de la tierra. Y dice, Dios no nos mintió. Ciertamente fluye la tierra, leche y miel. Pero ¿qué pasa? Que ellos se enfocaron en la mitad de la promesa. Amén. ¿Qué pasa? Ellos se enfocaron en que la tierra, es cierto lo que Dios nos dijo, es una tierra que fluye leche y Así miel. es. Pero no pusieron su mirada en que Dios le dijo, ya yo se la entregué. Ajá. Y ya yo sé que hay allá. Yo solamente Exacto. quería que tú reconocieras. Que yo yo- no te dije que fueras a ver Tremendo. la gente que vive ahí, ni de cómo son sus calles, ni cómo está la Exacto. cultura ahí establecida, sino que reconocieras lo que yo te voy a dar. Exacto. Pero mira lo que dice realmente aquí, lo que los espías, y estos espías, amados hermanos, no eran cualquiera, eran príncipes. Amén. O sea, De que las conocían, realmente tenían una posición, conocían Así al es. líder, conocían a Dios, conocían cuando Dios abrió el mar rojo. Amén. O sea, ellos vieron todos estos milagros, todo el proceso. todo el proceso. Y mira lo que dice el 28. Después que ellos hablan del fruto, que es bueno, dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anad. Amalet habita en el Nehué, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Mira, ellos se han enfocado en los gigantes. En los gigantes que estaban en la tierra. Porque muchas veces pensamos que los gigantes que se oponen a que conquistemos nuestra promesa es más grande que nuestro Dios. Y esto es un error totalmente. Porque ellos vieron las plagas de Egipto. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron La rana, la el mar volverse rojo. santo, los codornices que venían del cielo, el maná que el descendía. granizo que cayó. Todo. Ellos vieron vieron las todo maravillas esto. que Dios hizo para rescatarlos, para salvarlos. Para salvarlos. ¿Ves? Pero aún así no pudieron creer que Dios era poderoso para echar a esos gigantes del pueblo de Israel. Ahora, vamos a dar unos puntos muy importantes. Vamos a dar unos puntos muy importantes para que tú puedas retener esa promesa que Dios te dio en tu corazón, amado hermano. Amén. Porque este es el tiempo que las promesas de Dios son más atacadas por el enemigo. Así O sea, es. ataca nuestra mente bombardeando los pensamientos de incredulidad, De que no se puede, de que no lo vas a lograr, de que no vas a llegar, de que la economía tu está tiempo, mal. de que tu edad no te va a permitir lograr alcanzar Exacto. eso. Y nosotros no debemos enfocar eso. O sea, aún la misma Sara, de casi 100 años, tuvo un hijo. O sea, una mujer que ya no estaba ni dentro del periodo del tiempo.
Entonces, aún cuanto más nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, Amén. que hace milagro, que hace maravilla, que nos ha dicho, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre y por los siglos. Tremendo. Y lo que más me impacta de esta historia es que mira lo que Caleb, un hombre con un espíritu diferente, ¿no? Es un hombre que tiene un espíritu diferente a los demás, un espíritu de conquista. Él le dice estas palabras al pueblo de Israel, le dice Caleb. Entonces el versículo 30, para los que están siguiendo la lectura, el versículo de Números 13, versículo 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, mire lo que dice Caleb: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros Amén. que ellos. O sea, ya él sabe quién era su Dios. Exacto, él sabía que, wow, eso es tremendo. Amén. Porque O sea, este hombre me inspira. Qué fe tan profunda tiene este hombre de saber que el Dios que está con él es más poderoso que cualquier gigante, que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier circunstancia. Mi Dios es más poderoso que ellos. O sea, él hace una declaración de fe, amén. una declaración profética. Sí, Y y por lo dice, menos, sí. ¿no? Y por lo menos en este tiempo, ¿verdad? A muchos se nos ha olvidado el poder que tiene el Señor. Se nos ha olvidado de que Él es grande, poderoso, vencedor, ¿verdad? El que pelea por nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos de volver a esa intimidad con Dios, a volver a derramar nuestras lágrimas a nuestro altar de oración y entregarle esas cargas que nos oprimen, esas preocupaciones, esas frustraciones que tenemos como seres humanos que vivimos a diario. No somos perfectos, pero sabemos que tenemos un Dios grande, maravilloso, que está dispuesto a escucharnos. Que no se te olvide que el mismo Dios que te sacó ayer, ¿verdad?, de esa situación, es el mismo que hoy te puede restaurar, de que hoy te puede sanar. Amén. Y nos gustaría que si algún hermano que nos ve, ¿no?, y tiene una promesa de Dios, puedan mantenerte ahí, porque vamos a dar unos puntos rapiditos, ¿no? Unos puntos rápidos para que tú lo puedas anotar, o al menos te lo memorices si no puedes anotar, o vuelvas a ver la reproducción y esa promesa que Dios te dio se quede arraigada en tu corazón, amado hermano. ¿Por qué? Porque dependerá de ti si esa promesa se cumple. Ya Dios cumplió su parte, ya Dios le entregó la tierra al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel tenía que creer que la tierra le fue entregada. Mira lo que dice los príncipes que tenían incredulidad, los que vinieron a contaminar el pueblo, porque este otro punto, muchos hermanos te van a decir, no, tú estás loco. Muchos hermanos te van a decir, tú no puedes conquistar eso, tú no puedes llegar ahí. Tú estás seguro que Dios te dio esa promesa. Tú estás seguro que Dios te está hablando. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las personas van a querer contaminarte, contaminar tu mente, contaminar tus emociones, contaminarte de la incredulidad que ellos tienen. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Estos 10 espías que vinieron, ellos le hablaron al pueblo de Israel, y miren, escuchen las palabras, para los que nos están siguiendo con la Biblia, las palabras que salen de la boca de estos príncipes que vieron a Dios, que conocieron al Dios de poder. Que los libró de las manos Tremendo. del faraón. Miren lo que dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, mira lo que dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos gigantes allí, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les pareciéramos a ellos. Miren, el pueblo de Israel, porque todo el que tiene incredulidad en su corazón siempre va a exagerar. Amén. Ese es un punto clave. Si hay incredulidad en el corazón, va a exagerar, porque ellos dicen, todo el pueblo que estaba ahí era gigante. Era gigante, o sea, todo no, era gigante. No había todo uno de era... 5 pies de estatura. O sea, todo era gigante. Esto es totalmente
Ajá. Increíble, No, y ¿verdad? aparte de eso decían, todos eran gigantes, no, y aún ellos eran de raza de gigantes, no era que era solo gigante, venían de la raza. Tremendo. O sea. Entonces, o sea, sus ojos se fueron tanto a la, El plan físico. exacto, al plan físico y a la incredulidad, que estas personas realmente pusieron su mirada y su corazón y sus emociones en los gigantes en vez del fruto de la promesa. Amén. Y aquí vemos una cosa que afectó a ellos, la autoestima. La autoestima. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido tan menos, ¿verdad?, delante de otras personas? Porque por lo menos, yo no sé, pero a mí sí me ha pasado, Sí. ¿verdad? Yo me he sentido que, Dios, así como que, pero el Señor me dice, vamos, levántate. O sea, yo te he puesto por princesa mía. O sea, tú no eres tú eres la hija mía, tú eres mi hija. Así que levántate y resplandece porque yo he puesto en ti, ¿verdad?, esa actitud de ganador, esa actitud de eres más que vencedora. Amén. Y el Señor no hace excepción de personas. Así que el Señor también ha puesto ese mismo espíritu que tenía Caleb, que tenía Josué sobre ti, Amén. ¿verdad? Así que decídete. Cristo te ama, Él murió en la cruz por ti y Él ha puesto un espíritu diferente, un espíritu de una mujer conquistadora, de un Amén. hombre que se levanta y que pelea por sus bendiciones, por su familia, que le dice a Satanás, lo mío no te pertenece y esta casa servirá a Jehová y cada uno de mis hijos le pertenece a Jehová. Amén. Y fue Tremendo. comprado por precio de sangre. Tremendo. Y es tan importante que vamos a ver cómo el texto bíblico que estamos leyendo es Números 13. Números 13, leímos algunos versículos del 28 al 33, Números 13. Pero ahora vamos a entrar en el capítulo 14 de Números, versículo 1. Porque vamos a ver cómo la incredulidad puede afectar a otros. O sea, si tú tienes incredulidad en tu corazón y tú le hablas a otro de una forma incrédula, eso lo va a contaminar. Exacto. Igual que si otros te hablan a ti, porque miren esto, la Biblia dice que la fe entra por el oír, Amén. pero cuántas otras cosas entran por el oír. Y por los ojos. Satanás, cuando tentó a Eva en el huerto, fue hablando, le entró por el oír esa tentación. Él primero empezó a hablarle y después hizo que ella codiciara con sus vistas el fruto del vientre. Entonces es muy importante que te rodees de personas que tengan fe, personas llenas del Espíritu Santo, que tengan una fe arraigada en que el Dios que ellos sirven es más poderoso que todo gigante. Miren la fe de David, un joven, ¿te acuerdas de esa historia? Sí. El rey David era un joven y Saúl, Pastor. que era el rey, era un hombre de guerra. Y aún sus hermanos estaban ahí Así y eran es. hombres de guerra. Y Goliat era un hombre de guerra. Pero David había una fe, una convicción en este joven que dijo, Amén. tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el poderoso nombre De Jehová. de Jehová de los ejércitos, Amén. el Dios de Israel, a quien tú has provocado. Incluso Así David es. se enoja y dice, ¿quién es este incircunciso filisteo para estar Amén. provocando a los Dios. escuadrones del Dios viviente, Amén. verdad? Así es. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe de que la promesa de Dios viene a cumplimiento, pero rapidito porque el Ajá, tiempo... en números. Números 14, vamos a leer número 14, estábamos en número 13. Número 13 cuando Moisés envía a los espías, ¿no? Y ellos Sí. reconocen la tierra, Así es. y es del 28, números 13, del 28 al 33, que ahí finaliza el capítulo. Ahora vamos a entrar en el capítulo 14 de Números, versículo 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y el versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren que, o sea, ellos no vieron la tierra, ellos no vieron los gigantes, pero vinieron unos hombres incrédulos y le transmitieron su incredulidad. Amén. Le transmitieron una incredulidad. Por eso Dios en esta hora te está hablando. Rodéate de personas que realmente
tengan la misma fe que tú. Amén. Rodéate de personas. Ajá, que exactamente. Y aquí por lo menos podemos apreciar algo, hermano. O sea, cuando tú hablabas de que Eva fue seducida por la serpiente a través del oído. Exacto. Ok, este pueblo lloró amargamente, se acongojó, sintió frustración, se deprimió cuando escuchó por el oído, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto murmuración había de que la tierra es así, de que está llena de raza de gigantes, Exacto. o de que Eva cuántas veces no escuchó la voz de la serpiente. Tremendo. ¿Verdad? O sea, no fue una cosa que sucedió de la noche a la mañana. Amén. Eso para mí es paulatinamente. Tremendo. ¿Verdad? Porque así es el pecado. El pecado no te llega a la vida de la noche a la mañana. Amén. No pecas un día para otro. Y es importante esto, porque muchas personas creen que pecado es solamente la fornicación, el adulterio y otras cosas, pero pecado también la incredulidad. Amén. Porque mira esto, mira lo que ellos le están diciendo a Dios, lo mismo que le dijo Eva. Cuando Satanás tentó a Eva, Satanás le dijo, Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto pueden comer. Amén. Y Eva le responde, él dijo que de todo árbol menos de este. Amén. Y estoy parafraseando. Pero Satanás dijo, no moriréis. Dios lo que sabe que si tú comes de ese árbol serás como, o sea, le estás diciendo a Dios mentiroso. Y el pueblo de Israel aquí en esta palabra, en esta parte del texto, le está diciendo a Dios, lo que tú no dijiste es mentira. Tú eres mentiroso. Tú no nos diste la tierra. Tú lo que nos traíste al desierto a morir. A pasar trabajo, a pasar necesidades. Y muchas personas cuando entramos al proceso de Dios, pensamos que Dios nos ha puesto ahí, pero es para matarnos. Porque Dios, o sea, vemos a Dios como un Dios castigador, un Dios que reprende, enojado. Lo vemos así simplemente porque Dios nos ha llevado por el proceso. Amén. Pero es en el proceso donde Él nos va a pulir, nos va a preparar para llevarnos a la tierra de Canaán. Y hay alguien que nos está viendo a través del internet que tiene promesa, pero estás escuchando la voz equivocada. Estás escuchando que este no es el tiempo, estás escuchando que quizás no es ahora, estás empezando a escuchar a las personas que quizás ven en ti el talento, ven la unción que hay sobre tu vida, y eso a muchas personas le va a causar molestias. No todo el mundo se va a alegrar cuando tú prosperes, no todo el mundo se va a alegrar cuando Dios cumpla esa promesa que Él ha depositado en tu corazón. Amén. Y rapidito vamos a hablar de algunos enemigos de la promesa. Antes de darte los pasos para ese cumplimiento o para que esa promesa se mantenga vigente en tu corazón, te vamos a dar unos pasos que hemos sacado de este texto que son enemigos de la promesa. ¿Cuál es el primer enemigo de la promesa? La incredulidad. La incredulidad. Dice que la fe sin obra es muerta, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no le dará una promesa o no cumplirá una promesa en aquel que no le agrada. Amén. Porque si tú le dices a Dios que Dios es un mentiroso, porque la incredulidad lo que dice es esto, no te creo a ti, le creo a la situación. Exacto. No te creo a ti, le creo al problema. Exacto. Entonces Dios va a decir, entonces ¿para qué me oras? ¿Para qué me buscas? Si quieres hacer lo que tú quieres. O sea, vienes aquí, oras y dices, Señor, ayúdame, pero terminas haciendo tu voluntad en vez de esperarme. Exacto. Y en vez de tenerme paciencia. Tremendo. Esto es poderoso. Amén. Esto es poderoso porque hay enemigos de tu promesa. Y esos enemigos tú tienes que sacarlo de tu vida ya. Así radicarlo. Mira, lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dice la Biblia que las promesas en Cristo, en Dios, son en el sí y en el amén. O sea que cada promesa que Dios te ha dado, quizás tus ojos naturales no lo han visto, pero tú tienes que activar tus ojos espirituales. Amén. Porque tus ojos espirituales sí van a empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Ahora, la incredulidad es el peor enemigo de tu promesa. Saca toda incredulidad de tu vida y empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Sí, no te deja avanzar. No te deja avanzar. Otro punto que es enemigo de tu promesa es el afán. Amén. Si tú te afanas, vas a ser como hizo Sara. No sé si ustedes que me escuchan están conectados. Sé que hay personas que saben
un poco de esta historia, ¿verdad? Que están conectados, y otros que quizás no la conocen, pero se la vamos a contar y le animamos a que mediten más y estudien más la palabra de Dios, que es tan hermosa. Sara se afanó cuando Dios le promete un hijo a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra en heredad, ¿verdad? Amén. Así es. Pero Sara, al ver que el cumplimiento de su promesa no llegaba, se afanó y cometió el error de entregarle a su sierva egipcia a Abraham, pensando que ella ya no iba a tener el hijo, ni iba a hacer esa promesa cumplida en ella. Y ese afán que le provocó a tomar decisiones apresuradas. Y al disgusto, y pensando también que la tuvo que botar la sierva aún de su casa. Ajá, y le dijo a su marido, o sea, ¿se va o se va? Exacto, y el afán que ella tuvo le hizo cometer errores y le provocaron mucha dolencia, muchas incomodidades, porque el afán es un enemigo de tu promesa. La Biblia dice: por nada estéis afanosos. Y tampoco debemos tomar decisiones, ¿verdad?, en el afán, exacto, en la angustia, en las circunstancias, en la ansiedad, en las situaciones que estamos viviendo. No nos debemos enfocar, ¿verdad?, en tomar decisiones apresuradas. Exacto. Meditemos, esperemos en Dios. O sea, hay muchos errores que cometemos pensando que estamos actuando de la forma en que Dios quiere. Pero mira, si estás tomando una decisión, ¿verdad?, en base a una presión que estás recibiendo, no lo hagas. No lo hagas, porque a la final, tarde que temprano, las cosas no van a funcionar. Amén. Tienen toda la razón. El primer punto, que es enemigo de tu promesa, recuerden que es la incredulidad. El segundo, hablamos del afán. Tenemos que ir un poquito rápido porque realmente no tenemos todo el tiempo. Sí. Pero el tercer punto es la pasividad. Amén. No puedes ser pasivo. Si Dios te dio una promesa de que realmente vas a conquistar, amén, de que vas a llegar a los lugares que Dios te dijo que vas a llegar, no te puedes quedar pasivamente. Exactamente. Ejemplo, hay personas que quieren un empleo y Dios le dijo: te voy a dar un empleo donde vas a ser jefe, donde vas a ganar tanto, pero te quedas en tu casa esperando que Dios te traiga el empleo. Y tienen una mentalidad tan errónea que dicen: bueno, si Dios me dio un empleo, Dios es poderoso para mandarme una persona que venga a mi casa. Que venga aquí, o que yo vaya caminando y me la encuentre. Exacto, o sea, no. Si Dios te dio esa promesa, empieza a moverte, a mandar los currículos a las empresas. Exacto. Para que Dios te abra las puertas y el poder de Dios se manifieste en esos lugares. Entonces, ese es un enemigo de la promesa, la pasividad. Tienes que sacar estos tres elementos de tu vida para que la promesa llegue a cumplimiento. La incredulidad, échala fuera. Así, dilo ahora mismo en tu mente: fuera toda incredulidad en el nombre de Jesús. El afán, el fruto del Espíritu Santo no es el afán. El fruto del Espíritu Santo es la paz, es la paciencia, es la mansedumbre. Empieza a pedirle al Espíritu Santo ayuda en esto. Amén. Ayúdame a no afanarme, ayúdame a no tomar decisiones equivocadas que puedan afectar mi promesa. Amén. Y que puedan afectar también a mi familia, exacto, a las personas que tengo a mi alrededor, porque no solamente es a nosotros los que nos vemos afectados, sino también a nuestros familiares. Amén. Entonces es muy importante que aún la pasividad, no te quedes pasivo. Amén. No te quedes pasivo, porque Dios es un Dios. Dice la Biblia que Dios es el Jehová de los ejércitos, amén, varón de guerra. El Señor no quiere que nos quedemos pasivos cuando Él nos da una promesa. Ahora vamos a ver cuáles puntos vemos para que la promesa llegue a cumplimiento. O sea, ya Dios lo dijo, ahora yo lo creo y Él lo hará. Amén. Entonces es muy importante que vamos a leer en el versículo estamos en el capítulo 14 ahora, de Números. Ya pasamos al capítulo 14, porque el 13 y el 14 es que esta historia se narra. Y es muy importante que la lean. Me gustaría que nos dejaran su comentario, amén, en internet, en Instagram, de esta historia tan hermosa como Dios le habló. Así que le animamos a que estudien la Biblia. Y que también nos contaran cuál es su promesa. Exacto. Que nos compartieran cuál es su promesa. Tremendo. Y que el Señor en esa hora traiga a memoria esas promesas que le ha dado años anteriores, pero que por los afanes de la vida y viendo que no venía a cumplimiento,
la han desechado o se les ha olvidado. Claro, como cuando Dios te dice, bueno, espera, tengo un esposo, tengo una esposa para ti, que realmente es un príncipe, una princesa, alguien que te va a ayudar en el ministerio, que te va a ayudar a avanzar, pero nosotros por nuestra desesperación y nuestra ansiedad tomamos cualquier persona que quizás realmente es un yugo desigual a un incrédulo y quizás ni siquiera es la voluntad de Dios, y entonces pagamos las consecuencias. Vemos tantas personas que se han casado de una forma errónea y al final pagan las consecuencias graves, un divorcio, o están sujetas a esclavitud, etcétera, etcétera. Pero miren lo que dice, gloria a Dios, Luchi, Dios te va a cumplir esa promesa la cual tú estás esperando. Dice el versículo 6, estamos en Números, otra vez voy a repetir, en Números 14, versículo 6. Para los que nos están viendo y siguiendo con la Biblia y apuntando, pueden buscar versículo 6. Sí, la verdad es, Luchi, que si Dios te lo prometió, Él te lo va a cumplir. No pierdas la fe, sigue perseverando, porque si Dios te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Así es. Vamos a leer aquí. Dice Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefonet, que eran de los que habían reconocido la tierra. Miren lo que hicieron, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Estos hombres tuvieron una fe profunda. Así es. En que Dios le iba a dar esa tierra. Y mire, algo que me llama la atención es esto. Cuando tú tienes una promesa de Dios, hay veces que tú te cansas de vivir en un desierto. Y tú lo que quieres es ir a pelear esa promesa para salir del desierto. Amén, así es. Ellos vivían en un desierto. Y ellos querían realmente salir de este desierto. Y ellos sabían que Dios le había dado una tierra, que Dios le había prometido una tierra. Y ellos tenían la convicción, Josué y Caleb estoy hablando, tenían la convicción de que Dios se lo había prometido. Y que Dios lo cumpliría. Y que Dios lo cumpliría. Miren cuáles son estos puntos para que esa promesa tú la mantengas firme en tu corazón, aun que no se haya cumplido. Primer punto es este: debes creer y tener fe en la voz de Dios. Dios te dijo, Dios va a cumplir. Si Dios te dio una promesa, no puedes dejar de creer en ella. Si Dios te dijo que te iba a dar un carro, escúchame, tú que me estás viendo a través del internet, empieza a sacar la licencia por fe. Si Dios dijo te va a dar una casa, empieza a pensar cómo vas a comprar los electrodomésticos. Incluso ve abonándolo, ve apartándolo. Pero Dios te dijo que te va a dar una casa. Entonces empieza a dar estos pasos de fe para que tu promesa venga a cumplimiento. Porque la fe es que mueve la mano de Dios a tu favor. Claro, porque para el que cree todo es posible. Tremendo. El Señor nos ha dicho en su palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad? Y la palabra del Señor está para cumplirse en nuestras vidas. Entonces aquí por lo menos vemos a hombres esforzados y valientes que le creían a Dios. Y en esta hora, ¿cuántos de nosotros no le hemos creído a Dios? ¿Verdad? Tenemos la fe y la convicción que Dios lo hará. Y así como lo hizo con Caleb y con Josué, también lo hará con ustedes. También lo hará con su familia, con sus hijos. Y esta situación que estás viviendo, este panorama que actualmente estás viendo, este desierto por el cual estás atravesando, no es para siempre, porque el Señor te lo ha prometido, ¿verdad? Que ya te entregó la tierra, pero que este proceso que estás pasando es para que cuando al poseerla no le des el valor que se merece. Amén. Y es importantísimo esto. Vamos a leer en este versículo para ir al segundo punto, para que esa promesa venga a cumplimiento. Ya hablamos de la fe y muchos de las personas que nos están siguiendo a través del internet ya realmente saben lo que es la fe. Saben que deben creer en su corazón
que Dios le dio esa promesa y que esa promesa vendrá a cumplimiento. Pero no puedes dejar que la incredulidad se arraigue en tu corazón. Si Dios te dio esa promesa, empieza a creer que Dios va a cumplir lo que te prometió. Sí. Mira, el Dios que te sacó de un desierto en un pasado es el mismo Dios que hoy te va a sacar de ese desierto por el cual estás atravesando. Es el mismo Dios, solamente que ahora tú tienes un nivel mayor de madurez y Dios te dará mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiendo o puedes entender, ¿verdad? Amén. O lo que estás esperando. Lo que estás también, esperando, exacto. ¿verdad? Porque Dios nos sorprende de muchas formas. Y a veces pensamos que las bendiciones van a venir por X o por Y persona. Cuando no es así, porque Dios usa los medios que Él quiere. Y Él nos sorprende de formas inesperadas. O sea, muy posiblemente uno puede ir por una calle y el Señor puede estar ahí para bendecirte. Yo un día, te voy a contar algo. Una vez yo fui al local de un paisano, de un chino, de un asiático, ¿verdad? Y yo fui conocido, era un amigo conocido. Yo fui solamente a preguntarle cuánto costaba el celular, el cover de un celular. Y cuando yo llegué y él me dice, no, tranquila, escoge el cover que quieras y ven para cambiarte la pantalla del celular. Y yo me quedé como que, wow, o sea, Dios está usando a esa persona para bendecirme. Una forma que yo no le esperaba, pero que sí estaba en los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, así es el Señor. Actúa de formas inesperadas y nos sorprende. Tremendo. ¿Verdad? Tremendo. Es importante esto. Cuando Dios te da una promesa, debes mantener tu corazón arraigado en la promesa que ya Dios te dio. Es muy importante esto. El primer punto para que esa promesa venga a cumplimiento, amado hermano, es que tu fe esté firme en la promesa que Dios te dio. Es que tu fe esté arraigada en esa promesa y empieces a caminar basado en la promesa que Dios te dio. Amén. Y aunque ahorita mismo tú no la veas, amén. Y cuando comenzamos a caminar no la vemos, pero le creemos a Dios. Aleluya. Y tenemos que declarar, Señor, yo sé que tú lo harás, yo sé que tú le llevarás a cumplimiento, yo sé que ese hijo que está en la cárcel, tú le darás la libertad, lo transformarás y no saldrá de ese lugar siendo el mismo, sino que te conocerá. Cuando vayas donde el médico, Señor, yo no creo el dictamen médico, yo creo en lo que tú estás haciendo en mi organismo, ¿verdad? Amén. Si ves que tu relación matrimonial está siendo afectada por una infidelidad, deja de ver a ese hombre como tu enemigo y comienza a verlo como Dios te vería a ti, ¿verdad? Amén. Yo sé que es difícil, pero cuando nos metemos a la voluntad de Dios y le creemos a Él, ¿por qué vamos a renunciar a las bendiciones que el Señor nos ha dado? Jamás, no debemos renunciar, porque Dios es el Dios que habla y su palabra siempre se cumple en nosotros. Amén. Es muy importante esto. Ahora miren la reacción de 2 personas de fe a 10 personas que realmente contaminaron todo un pueblo con la incredulidad, porque la incredulidad, como hablamos antes, va saltando. Si tú hablas con una persona incrédula que siempre te está diciendo, bueno, es que tengo un problema, es que no salgo del problema, es que no sé qué hacer, es que no encuentro cómo hacer. Que avanza, hermano. Amén. Esa persona te contamina y que te empieza a decir, bueno, pues la situación está muy mal, la economía, no hay trabajo. Pues ya, o sea, si tú empiezas a hablar con este tipo de personas, esa persona realmente te va a contaminar. Entonces tú tienes que tomar una decisión firme y declararle palabra de fe. El que te diga no vas a funcionar, tú le dices, Dios está contigo, Dios es poderoso, Él te va a ayudar, clama a Él, búscale de corazón, guárdate, porque empieza a ofrendar, Dios te va a ayudar. Entonces empieza tú a inyectarle fe y no permita que esa persona te inyecte a ti incredulidad. Tenemos el segundo punto, hermanos, para los que están anotando, espero que algunos de los hermanos puedan anotar esta enseñanza muy hermosa y poderosa que ha ministrado tanto nuestras vidas, porque nosotros también realmente tenemos promesas que no se han cumplido, pero preguntándole al Señor, ¿qué pasa? Bueno, el Señor nos dio esta palabra y esa promesa
sé que se va a cumplir. Amén. Miren el versículo 9. Aquí está hablando Josué y Caleb. Recuerden que estamos en número 14. Así Número es. 14. Y el versículo 9 dice: por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, Amén. ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Amén. Su amparo se ha apartado de ellos, Wow. y con nosotros está Jehová. Amén. No lo temáis. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estas personas conocieron a Dios completamente. Así es. Entonces, mira, el segundo punto para que tu promesa venga a cumplimiento es: pelea tu promesa. Amén. Miren, cuando Dios te da una promesa, tú no puedes quedarte con la boca cerrada. Amén. Tú tienes que empezar a orar, ¿verdad? Amén. A orar, a clamar, a ayunar, a gemir, para que Dios, esa promesa que te dio, venga a cumplimiento. Amén. Dios ya te la entregó, pero ahora tú la vas a pelear en el mundo espiritual. Ejemplo, Dios te dijo que tus hijos y tú servirán al Señor, o que serán salvos. Quizás tú tienes un hijo o un familiar que no es salvo, pero bueno, ya Dios te lo dijo, entonces tú no ores por él y te quedas sentada ahí. No. Tú tienes que empezar a orar. Amén. Y reclamar esa promesa delante de Dios y reprender al diablo con esa promesa. Amén. Y cuando tú veas que tus hijos andan en desobediencia, o un familiar tuyo anda en desobediencia, hablando de la salvación, tú le declaras la palabra al diablo en su cara. Amén. Aunque ellos estén así, Dios lo va a salvar, Amén. Dios lo va a usar, y esta promesa va a transformar esos corazones en el nombre de Jesús. Amén. Así es, Señor. Sí, gracias, Señor, porque la verdad es que Dios actúa Tremendo. de unas formas que nosotros no pensamos, y lo vemos aquí. O sea, eran hombres que le creían a Dios Le y creían a sabían que su Dios era grande, poderoso Tremendo. para hacer maravillas. ¿Verdad? Tremendo. A ti tampoco se te debe olvidar quién es tu Dios. No importa qué tan grande sea tu gigante que estés enfrentando en este momento, porque mayor es Jehová que pelea por ti. Mayor es tu Dios, tu Salvador. Amén. Así que el Señor hará lo imposible, ¿verdad? Amén. Posible, porque para ti esta situación que estás viviendo, estas dificultades, dirás: ay, mujer, tú no tienes ni idea por la que estoy pasando. O dirás: Fabio, tú no tienes ni idea de la situación que yo estoy viviendo. Yo no tengo idea, ¿verdad? Y Fabio tampoco. Pero sí sabemos uno que tiene ideas, ¿verdad? De la situación que tú estás viviendo, pero que te ha dicho: yo peleo por ti, no temas, ven a mí, entrégame tus cargas, yo te voy a dar paz, te voy a llenar de mi presencia, te voy a invadir. O sea, Dios es grande, poderoso y maravilloso para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea restaurada. ¿Ves? Entonces no temas ni desmayes, no pierdas el enfoque, porque lo que el Amén. Señor empezó Tremendo, el en enfoque, ti, esa palabra muy ¿verdad? poderosa. Lo que el Señor empezó en nosotros, no solamente Amén. en nosotros, también en ti, En lo el nombre llevará de a Jesús. cumplimiento. Y no importa cuánto tiempo se retrase este proceso, lo importante es permanecer y decirle: Señor, heme aquí. Amén. Me siento débil, me siento cansada, me siento Exacto. cargada, las cosas no fluyen. Exacto. He orado a ti, me he derramado mis lágrimas, he patado, he ayunado y la situación no cambia. Pero en el silencio de Dios es donde Él está actuando. Así es. Entonces cambia tu oración, deja de pedir y comienza a dar gracias. Comienza a dar gracias por eso que estás pidiendo, por lo que has pedido todo este tiempo. Comienza a dar gracias porque sabemos que el Señor va a abrir las puertas. Tremendo. Y cuando damos gracias, los cielos son abiertos Amén. a favor nuestro. Pero miren lo que le dice Dios a Moisés. En esta historia, para los que están tomando apuntes, ya vimos el primer punto para que tu promesa venga a cumplimiento. Y es que tengas fe, que creas firme, que actúes por fe. Y el segundo punto es que pelees tu promesa. Que no te quedes solo en que Dios te dijo, sino que empieces a orar, que empieces a ayunar, que empieces a declarar palabras proféticas sobre tus hijos, palabras proféticas si es de negocio, que Dios te dio una promesa, empieza a ver locales, si Dios te dijo que te va a dar una casa, empieza a ver proyectos de casa, empieza a tocar las paredes, a decir: esta casa, Dios, tú has dicho que toda tierra, que pisare las plantas de vuestros pies, tú me la darías. Yo empiezo a declarar palabras, ¿verdad? Amén. Y algo que yo aprendí, no sé, en la fe,
es que nosotros debemos de ser que cosas que parecen como imposible. Hay cosas que posiblemente uno dice, no las puedo tener, pero como los muros de Jericó se cayeron, Sí. así nosotros empecemos a dar esas 7 vueltas alrededor de lo que deseamos, creyéndole, declarando, mandando la palabra. Amén, tremendo. Y mira lo que dice Dios. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Mira lo que le dice Dios, el versículo 11. Recuerden que estamos en Números 14, versículo 11. Dice Amén. esto. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Aquí es un signo de pregunta. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Amén. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en Sí. medios de ellos? Miren, hermanos, Dios ha hecho señales sobrenaturales en nuestras vidas. Amén. Así es. El hecho de que tú te veas ahora en un espejo y tú dices, wow, ¿quién era yo años atrás cuando no conocía a Dios? Amén. Y ahora mira cómo estoy. Eso es un milagro. Amén. ¿Quién éramos en un pasado? Como estábamos muertos en nuestros delitos y Así es. pecados, y ahora Dios nos ha... Eso ya es una transformación, un milagro. O sea, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no creerle? Exacto, ¿Cómo no ver sus maravillas? Un Dios bondadoso que nos ha dado tanto. exacto. Y el último punto ya para cerrar, porque ya estamos un poco tarde, ¿verdad? Sí. Se nos fue un poco la hora, pero bueno, el último punto para cerrar es este. Primero hablamos de la fe. Para que tu promesa venga a cumplimiento tienes que tener fe. Segundo, tienes que pelear en oración. Amén. Y pelear esa promesa y declararla y actuar en fe. Amén. Pero el tercer punto es el punto que casi los seres humanos no cumplimos. Así es. Y ese punto es la paciencia. Ujú. Dios es un Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca en nosotros un fruto que se llama paciencia. Amén. Para que aprendamos a esperar en Dios. Amén. Porque el Así ser es. humano ya de naturaleza es muy impaciente. Así es. Nosotros queremos todo tipo microondas, todo instantáneo, todo ya. Y yo me he dado cuenta que a veces voy a comprar, ejemplo, al supermercado, Ujú. a comprar el jamón o el queso, los embutidos, ¿verdad? Ajá. O la carne, cualquier cosa. Pero me toca hacer la fila o la cola, Coger el ¿no? ticket. Coger el ticket para esperar mi turno, ¿no? Y eso me da impaciencia. Y después hacer otra fila para pagar. Gloria a Dios. Gracias, Claro. Señor. Y eso me da impaciencia. Entonces me he dado cuenta que Dios, aún en el supermercado, trabaja con nuestra paciencia. Porque Amén. así mismo Dios, quizás tú tienes el ticket en la mano de que tu promesa está segura porque ellos te van a atender. O sea, tú tienes un número de que te van a atender. Ajá. Y quizás ya ese ticket ya está en la mano y tú tienes el número tal y falta solo un número. Pero la paciencia hace que te vayas No. y dejes el ticket. Oye, otra cuestión, entonces nos desesperamos tanto que le decimos al que va adelante, mira, yo no me voy a pedir una cosa, ¿será que me la pide? O sea, que queremos saltarnos, Sí, sí, ¿verdad? sí. El proceso. Buscamos otros atajos realmente. Amén. Pero estos son los puntos muy importantes. De verdad que la paciencia para que la promesa llegue a cumplimiento es crucial. Debes tener paciencia y esperar en Dios. Dios te va a ir mostrando qué pasos dar a medida de que tú vayas creciendo en la fe. Amén. Él te va a ir mostrando qué pasos dar para que espere pacientemente Así la es. promesa que Dios te ha dado. Amén. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tremendo salmo. Es muy importante que tengamos la paciencia necesaria para esperar la promesa. Amén. Recuerden, vamos a hacer un repaso rapidito para los que se han conectado. Bueno, tenemos 2 minutos, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. bendice a cada uno de mis hermanos, Sí, que las sí. promesas que están, Padre, cumpliendo, o que la promesa que han recibido venga a cumplimiento. Yo Amén, declaro que Señor. esa promesa de sanidad en esta hora viene a cumplimiento. Así Señor, en es. el nombre de Jesús, que el poder tuyo caiga sobre la vida de cada hermano que se ha tomado el tiempo, de cada persona para ver Amén. esta transmisión, Señor. Oro, Señor, que tú seas propicio a sus oraciones y que esa promesa que tú les has dado, Padre, venga a cumplimiento. Que antes de que se termine este año,
esa promesa que tú le diste, Señor, venga a cumplimiento en el nombre de Jesús. Amén. Señor, toda esterilidad en una mujer que nos está viendo en este momento, ahora se rompe en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre bueno. Toda escasez, toda ruina, toda miseria, toda pobreza se quebranta en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, cualquier dolencia que tenga uno de los hermanos que nos están viendo, cualquier enfermedad, Espíritu Santo de Dios, penetra en esta hora a través de las redes sociales. Yo declaro sanidad por la llaga de Cristo. Cree en esa promesa de sanidad, porque Dios está contigo. Así es, Señor, te damos gracias. Guarda a cada una de las personas que estaban aquí conectadas con nosotros. Los esperamos el viernes. Dios primero, que tengan una semana de victoria, de bendición. Recuerda, sigue conectado con nosotros en caminandocomojesus.com y en las redes sociales. Que el Señor les bendiga y les dé una noche de victoria. Bendiciones y gracias a todos.